ante todo mostrarles nuestra satisfacción de ser la profesora Priego Montilla por estar con nosotros, por contar con su presencia, y como no tenemos apenas tiempo, pues paso y si le parece le hago la primera pregunta. Usted apenas ha impartido clases a los niños y sin embargo tiene una mente lúcida y perspicaz que le ha permitido compartir con quienes amamos la escuela reflexiones de gran calado. Entonces, ¿de dónde ha conseguido usted su aprendizaje y sus ideas sobre la educación? Bueno, primero precisar que no he tenido una clase con niños, he escuchado a los niños, yo he hablado bastante poco porque mi interés era escuchar la experiencia que llevaban. Efectivamente hablaron bastante más los niños y yo creo que esto es muy importante, hacer un paso atrás nosotros adultos, dejar espacio y tiempo a los niños. Y bueno, ¿dónde aprendí? No lo sé porque es difícil dar explicaciones de lo que ha ocurrido a lo largo de una vida. Yo me ocupé desde el principio, cuando entré en el instituto en el 66, empecé a ocuparme de temas educativos y empecé a pasar siempre más abajo en el nivel educativo, porque me interesaba darme cuenta de dónde empezaban los problemas y de dónde se podían buscar las raíces, las razones, las explicaciones de lo que iba a pasar después. Y desde este momento he tenido siempre más interés en los primeros años de vida y de aprendizaje, pensando que es allí que nosotros podemos entender la razón de lo que va ocurriendo después y dónde vale la pena poner la máxima atención, máximos recursos, máxima competencia, porque allí se ponen los cimientos y si los cimientos son buenos, todo el recorrido educativo será fácil. Por lo cual, desde el principio para mí ha sido importante seguir toda la experiencia de la infantil, por ejemplo, y he tenido la oportunidad de seguir toda la historia de las escuelas de Reggio Emilia, con todo lo que ha sido para nosotros en Italia, pero en Europa también, el descubrimiento de la importancia de la escuela infantil. Recientemente leía en un artículo publicado en El País acerca del sentido último de la escuela. Usted decía que la misión de la escuela ya no es enseñar cosas, porque Internet lo hace mejor. Si la misión de la escuela no es enseñar, ¿cuál debe ser entonces su cometido en estos tiempos convulsos en los que nos ha tocado vivir? Ahora no sé de este artículo, porque en Argentina salió un artículo de este tipo y provocó una polémica enorme. A mí me parecía decir una cosa muy sencilla, es decir, que hoy, cuando yo iba a la escuela, la única fuente de información era la escuela. En casa no existía la televisión, no entraban periódicos, no se discutía de temas de actualidad, por lo cual todo lo que nosotros podíamos conocer se conocía a través de la escuela. Hoy creo que nadie puede decir que pasa lo mismo. Los niños tienen un acceso a la información impresionante y tienen una gran autonomía en la información porque superan la competencia de sus padres, por lo cual ya con la televisión era frecuente que los niños podían acceder a programas de televisión sin control de los adultos. Con Internet esto casi es la normalidad. Los adultos no son interesados, muchas veces no son competentes, por lo cual los niños se mueven con mucha autonomía. Esto naturalmente tiene problemas, presenta problemas que tenemos que afrontar. Pero esto, por el tema que me ponías, tiene el problema que la parte informativa de la escuela es una parte que está perdiendo siempre más de importancia. Pero en una sociedad virtual como la que estamos viviendo, están surgiendo nuevos problemas
que son los verdaderos problemas que la escuela debería asumir como suyos. Por ejemplo, trabajar juntos, cooperar, buscar soluciones creativas a los problemas. Es decir, temas como la creatividad, la socialización, la cooperación, la fantasía, la ciencia. Asumir actitudes científicas respecto a la realidad, porque en una sociedad como la que estamos viviendo, donde la televisión está asumiendo el papel de Dios, dar a los alumnos una capacidad crítica, científica, de evaluar con instrumentos que elaboramos dentro de la escuela. Todo esto es un trabajo enorme que la escuela debería asumir, que no siempre es capaz de hacerlo, y por esto digo que no es que yo pienso que la escuela tenga menos importancia que antes, al contrario, creo que tenga más, pero probablemente muchas veces no tiene instrumentos adecuados y una formación de los maestros adecuados con estos retos del siglo XXI. Muy bien. ¿Qué características debería de tener para usted la escuela actual? ¿Y cómo debe ser el maestro o el perfil del maestro para hacer frente a los nuevos retos como las TIC, como la televisión, como las redes sociales, etcétera? Yo creo que nuestros países se han equivocado mucho sobre esto, por lo menos en los 40 años que yo, o más, que yo estoy siguiendo la vida de la escuela italiana y un poco de los países alrededor. Lo que estoy notando es que nuestros países piensan que la escuela se puede reformar con leyes. Es decir, cambiamos las leyes, cambiamos el programa, cambiamos la estructura de la escuela, cambiamos la arquitectura y tal. Han cambiado de todo. Y casi todos los gobiernos cambian la escuela. Y la escuela se ha quedado prácticamente la misma. Que cuando yo la dejé, la que está viviendo mi nieto, que ha vivido mi nieto grande, está ahora entrando a vivir la nietita pequeña, la escuela no ha cambiado así tanto como ha cambiado el mundo. Por lo cual yo creo que para la escuela que estamos pensando, lo único que necesitamos es tener buenos maestros. No necesitamos más. Lo podemos hacer con las peores leyes. La podemos también hacer en escuelas que no sean obras de arquitectura moderna. Pero lo único que es imprescindible es tener buenos maestros. Por lo cual, la preocupación de nuestros países debería ser cómo podemos haber buenos maestros. Y esto me parece que ha sido un problema que no se ha puesto. ¿Y cómo hacer para tener buenos maestros? Yo creo que la escuela de formación de los maestros debería ser una escuela coherente con los principios de la escuela que queremos. Hoy no hay mucho debate sobre cómo debería ser la escuela. Si yo digo a personas de distintas opiniones políticas, de distintas opiniones culturales, ¿queremos una escuela competitiva o cooperativa? ¿Queremos una escuela dogmática o una escuela científica? ¿Queremos una escuela creativa o una escuela...? Todos están de acuerdo que sea cooperativa, que sea científica, que sea creativa, yo creo que esto... Pero la escuela de formación se ha quedado competitiva, dogmática. Es decir, los estudiantes en el magisterio, ahora, ¿cómo se llama? Ciencias de Educación, siguen escuchando lecciones que dictan profesores de una tarima, de un escritorio, de una cátedra, los pupitres siguen siendo en fila y los alumnos de Ciencias de Educación tienen que repetir lo que ha dicho el profesor, así como lo ha dicho, posiblemente. Si lo contestan, riesgan de no pasar el examen. Es decir, sigue siendo una escuela de una vez, pero los contenidos han cambiado, esto no cuenta nada. Yo creo que lo que estoy diciendo son lo que los profesores van enseñando en sus clases, pero lo enseñan. ¿Cree usted fundamental la educación a través de las artes como un pilar
necesario en la formación de los pequeños? La arte. Bueno, no so, el arte es una de las manifestaciones de la vida. Los niños, este es un aspecto muy importante y muy problemático, porque todos los niños dibujan y se expresan en forma artística, todos. Y no se entiende por qué la mayoría de los adultos dicen no sé dibujar. ¿Qué ha pasado? Porque cuando nosotros decimos no sé escribir, significa que somos analfabetos. Mi abuela y mi abuela eran analfabetos. Si les daba un lápiz, no sabían escribir, no sabían. Cuando nosotros decimos no sé diseñar, decimos otra cosa. Porque todo el mundo dibuja, pero dibuja como un niño. Hace un dibujo infantil. El dibujo que hace cada uno de los que dicen no sé dibujar tiene una fecha. Es la fecha en la cual reconocieron que su dibujo se había quedado pequeño. ¿Y por qué se había quedado pequeño? Porque alguien, probablemente un maestro, lamentablemente, había convencido a este alumno que el dibujo no era un instrumento útil, importante para expresarse, porque había otras cosas más importantes como leer, escribir, contar la historia, la geografía, y el dibujo se ha quedado al margen. Por lo cual, educar con el arte, no sé qué significa. Si significa enseñar el arte, pienso que no, pero que el arte pueda seguir creciendo, así como crecen los niños, como uno de los lenguajes importantes, así como debería ser el movimiento, la música, la habilidad manual, el cuerpo y todo, sí. Le hago, si le parece, una última pregunta. ¿Cómo debería de leer un niño un libro para gozar de su lectura? Solo y sin que nadie le pida que has leído. Es decir, que sea un regalo. Cuando un niño quiere leer un libro por su cuenta, a escondida a lo mejor, significa que hemos conseguido el resultado que es uno de los más importantes de la escuela, enseñar a los niños a gozar de la lectura. Yo digo siempre que si enseñamos solo esto sería suficiente, porque si le falta algo lo va a buscar porque le gusta leer. Pero si damos el sentido contrario, que leer es un rollo, leer es algo que se hace para que lo piden los maestros, para hacer otras cosas, para hacer resumen, fichas o búsqueda de palabras difíciles, nosotros estamos matando un gran recurso cultural que es el